La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Con mucha diferencia, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Eliezer Yudkowsky, investigador de la inteligencia artificial y fundador de MIRI. Gabón, nos acercamos a la Nochebuena y a la Navidad y aparte de desearos muy felices fiestas, aprovechamos que a lo mejor estáis organizando las comidas del fin de semana o regalos o adornos navideños para preguntarnos por la forma en la que han ido cambiando estas tradiciones en Euskal Herria. Para ello contamos con Juan Aguirre, nuestro colaborador de Eusko Ikaskuntza, y Emilio Xavier Dueñas, etnógrafo que ha estudiado costumbres como la del tronco de Navidad o el origen de Olentzero y que nos explicará cómo ha cambiado, por ejemplo, el día y la costumbre de dar regalos a los niños. No solamente el tipo de regalo, sino incluso el día, la jornada en la que se hacían estos obsequios antiguamente. ¿Acabarán derivando las reuniones navideñas en algo que se celebre en el metaverso? Pues quién sabe. Lo que sí podemos afirmar ya en lo que respecta a las nuevas tecnologías es que hay sistemas de inteligencia artificial que lo mismo te escriben un discurso de aceptación de un premio que la letra de un villancico. ¿Cómo funcionan? ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, ChatGPT, AlphaCode o Copilot? De la tradición navideña saltaremos hoy a lo último en inteligencia artificial. Comenzamos. En vísperas de Nochebuena, nada más oportuno que hablar sobre los orígenes y el significado de unas celebraciones que típicamente se han llamado de Navidad, aunque ahora hay quienes prefieren designarlas como fiestas de invierno, de fin de año o incluso del solsticio. Distintas denominaciones para unos ritos y unas tradiciones milenarias que van más allá de la religión y que tienen la virtud de reunirnos en familia, con nuestras cuadrillas y amistades, en torno a alimentos, pues un poco diferentes a los que consumimos en el día a día y un periodo en el que intercambiamos regalos, en fin, en el que adornamos la casa con luces, incluso con árboles, belenes, etc. Son los elementos típicos de estas fiestas de los que vamos a conversar con un acreditado especialista. Es hoy nuestra propuesta navideña en el espacio de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, Eva. ¿Te has puesto serpentinas o espumillones o algo navideño? No soy muy de eso, para fíjate. El evento. No soy muy de eso, no. Cuando hay niños, sí. Esas cosas son así. Cuando hay niños uno se lanza y coge hasta musgo, que está prohibido, para adornar el Belén. Pero luego uno se va haciendo mayor, los niños vuelan y todo cambia. Todo cambia, es verdad, tienes razón. Es así. Nos ahorramos la cola del Chiquipark y de los, y de los parques infantiles de Navidad. Eso es otra historia. Eso es otra historia, pero también tiene su aquel, sí. Pues nada, efectivamente has dicho muy bien. Vamos a hablar con un acreditado especialista que ya nos ha visitado alguna vez, anteriormente, años para hablar de estos y de algunos otros temas relacionados con el folclore, las fiestas y las tradiciones vascas. Se trata de Emilio Xavier Dueñas, investigador, socio de Eusko Ikaskuntza, por supuesto, y colaborador de la revista Dantzariak, la veteranísima publicación de Euskal Dantzarien Biltzarra. A Emilio pues le debemos numerosísimos trabajos escritos, también audiovisuales, sobre los más variados aspectos de la etnografía, del folclore vasco. Y bueno, ya que vamos a hablar con él sobre este ciclo festivo de fin de año, viene al caso recordar que tiene publicada una síntesis muy interesante sobre el origen, la simbología y los ritos que rodean a Olentzero, que se titula Olentzero Tradizioa, la tradición de Olentzero. Así que Gabón, Emilio, y bienvenido. Gabón, Eva y Gabón, Juan. Bueno, y ya te anticipo mis mejores deseos para el año que viene. Igualmente. Bueno, como por alguna parte hay que empezar, empecemos recordando algo que viene al hilo de lo que ha comentado un poco Eva en la entradilla, ¿no? Con la progresiva pérdida del carácter religioso de estas fiestas, hay gente que dice que se están desnaturalizando, Tú, como investigador riguroso de esta cuestión, ¿qué opinión te merece esta crítica?
Bueno, la desnaturalización, la verdad es que no sé por dónde puede ir, pero lo que sí tengo claro es que desde el momento en que se inventa la Navidad, lo que hay es un proceso de cambio, un proceso transformador que es continuamente actualizado según la época, las modas, la sociedad y la propia comunidad que lo celebra o lo defiende. Muchas veces entendemos que se ha producido un desarrollo y ese desarrollo viene a ser como la captación o la absorción de elementos multiculturales, que es a lo que llegamos hoy en día y por lo cual tenemos una gama de elementos y actividades en estas fiestas o en estas fechas muy abundante, que hay veces que es verdad, que entendemos que son lo propio, lo tradicional y lo autóctono, y a veces no lo son tanto. Y además que existen unos cambios. Hemos pasado de los elementos de la fertilidad o de la protección a lo que es el adorno en sí mismo, y con ello al consumismo. Uh-huh. ¿Qué se sabe sobre el origen de las celebraciones que se han ido organizando a lo largo de los tiempos en torno al solsticio? A ver, esto es difícil saber, el origen de todo, a todos nos gusta saberlo, pero normalmente cuando buscamos información y cuando encontramos algo de documentación siempre nos deja como una especie de relativo vacío por no encontrar cuál es el origen de todo esto, ¿no? Es verdad que, bueno, nos encontramos en el hemisferio norte. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en la Navidad, el equivalente, es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno se produce en un momento muy determinado del año. Algunos lo trasladan a un periodo, pero realmente es un punto determinante. A cuenta de esto, vienen muchos o ciertos nombres de los que aparecen en la jerga o en el vocabulario popular. Sin embargo, el dato o el término más antiguo encontrado es el de Onensaro, que aparece en una obra de un historiador que es Lope Martínez de Sasti en el siglo XVII. Claro, el decir Onensaro, época o la sazón de los buenos, pues indica que era un periodo aceptable y celebrado. También es verdad que el mismo autor indica que en otros sitios se le llama Gabón. Eso quiere decir que tanto una palabra como Gabón, que es la utilizada preferentemente en el ámbito vizcaíno, como Eguberrión, como en el resto de los dialectos, son todas ellas aceptables para defender la teoría de que estas celebraciones se iban festejando desde ya hace un tiempo, pero no de la misma manera. Uh-huh. Bueno, ya has dicho que no, porque además cambia, lo has explicado muy bien anteriormente, como todo hecho humano evoluciona y va transformándose al compás de las generaciones. En el caso, por ejemplo, digo yo que en el caso del mundo vasco, el cambio radical que se produjo del paso de una sociedad básicamente primaria, agrícola, ganadera, pesquera, a otra urbana, industrial, esto impactaría, supongo, de una manera bastante directa en estas fiestas. La etnografía que nos cuenta respecto a cómo se celebraban aquí entre nosotros las fiestas hace, no sé, 100 o 200 años. Hombre, de hace 100 años hay datos, de hace 200 más complicado. Lo que sí es evidente es que la celebración ha ido a más. A nivel religioso ha ido a menos, pero lo que es en el hogar y en el ámbito público ha ido a más. La cuestión está en que ha habido un cambio de fundamento, un cambio de sentido de la propia celebración navideña, y en eso influye pues las modas del momento y la época en la que se celebra. De hecho, el tener unos productos en casa, un consumismo de supervivencia, vamos a decir, porque claro, hace 100 años, incluso 200, la gente lo que hacía era sobrevivir. La comida no la tenían como hoy la tenemos hoy en día, y en la cual en vez de comprar un paquete de arroz podemos elegir entre tantas marcas y materiales y productos que te absorben el sentido, ¿no? O sea, el cambio ha sido un cambio de fundamento y ha sido progresivo. A uno le puede llamar evolución, porque realmente hemos ido supuestamente a mejor, pero también es verdad que se han ido perdiendo ciertos valores por el camino. Sí, bueno, evolución no necesariamente tiene que decir, no es lo mismo que progresión, ¿no? Evolución puede ser a veces también
sinónimo de ir en otra dirección, que no sabemos si es mejor o peor. Quiere esto decir, Emilio, que por ejemplo esto de el banquete de Navidad es un concepto relativamente reciente, ¿no? Sí, por lo que nos estás diciendo, claro. El banquete, lo que es el banquete como hoy lo entendemos, sí, pero que también se entienda que hace 50 años posiblemente en ciertos hogares la gente se pasaría con la comida porque era una comida especial y entonces lo que influiría posiblemente sería más la cantidad, que también en algunos hogares hoy en día lo que existe es cantidad. O sea que tiene que haber un poco de todo. Porque eso es una tradición no escrita que toda madre, abuela y bisabuela tiene que atosigar de comida a sus descendientes. Eso no está escrito, pero es así, Emilio. Sí. Eso tienes que saberlo, tú tienes que ser consciente. Y tú, Juan, también. Es una forma de dar cariño. Pues sí, inundar a la gente en comida. Sí, es clarísimo. Hablando de la época en la que la supervivencia era un concepto diferente al de ahora y en el que los regalos por fuerza tenían que tener pues otro significado y sobre todo tenían que tener otra forma que lo que conocemos hoy en día, pues sabemos que el Día de los Regalos a los niños hace años, décadas, de hecho, no era el 25 de diciembre ni el 6 de enero, sino el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás. En aquella época los regalos, y yo solo he oído a gente que ahora todavía, que es mayor, pero que tampoco es hiper mega anciana, pues que los regalos a veces eran pues naranjas, que eran una flor, era una fruta de invierno, pero que en nuestro entorno no era, en fin, eran bastante exóticas, como comer mango ahora no es nada exótico, porque hay en todos los supermercados, pero bueno, entendemos la comparativa. Entonces, pues unos pocos dulces quizás, en fin, algo así, unas galletas, eran el regalo a los niños y niñas en San Nicolás. Porque el sentido de la fiesta era diferente, porque el concepto de regalo era diferente o porque no había para más. Cuéntanos. A ver, el concepto de regalo, por supuesto, que ha cambiado. En aquel momento, cuando hablamos de dulces, posiblemente estemos hablando de unas mandarinas. Es difícil encuadrar cada momento de cada acción o actuación en el tiempo. Podemos decir que se regalaban nueces, mandarinas, avellanas, y podemos estar hablando de comienzos del siglo XX. Uh-huh. Es súper complicado. Has comentado, si no me equivoco, algo de San Nicolás. Bueno, San Nicolás es un personaje que existe en nuestra tradición, en nuestra zona. El otro día, viendo un reportaje del San Nicolás neerlandés, uh-huh, que allí le llaman Sinterklaas, sale en un recorrido pequeño en un barco con bandera española y un acompañante de color. Y eso es a finales de noviembre. Se supone que la fiesta es el 6 de diciembre. Realmente es ahí donde nació o de donde procede el Santa de hoy en día de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. de los emigrantes que fueron a Estados Unidos y que conformaron entonces New Amsterdam, que luego fue Nueva York. La cuestión está en que el San Nicolás, aquel San Nicolás se ha convertido en el elemento que empezó a traer los regalos a los niños. Y es ahí por donde va el tipo de regalo. Yo en alguna postal antigua me ha parecido ver que los regalos eran, como tú bien has dicho, unas manzanas y unas naranjas. Eso era lo que había entonces. Juguetes, claro que había, incluso también he visto propaganda de finales del siglo XIX con productos para regalar a los niños. Pero hay que tener en cuenta, primero, que es muy difícil generalizar porque había muchas capas sociales y había muchos más pobres que ricos. Y lo mismo que los alimentos en casa no eran todos iguales, tampoco los regalos llegaban a serlo. Claro, naturalmente, claro. Sí. San Nicolás, no hay que recordar que San Nicolás es protector de los niños. Y de San Nicolás viene Santa Claus, evidentemente, que es la traducción, y de Santa Claus, Papá Noel, ¿no? Esta es la genealogía. Es la conversión. Sí, lo que no sé es de dónde ha salido el Papá Noel que a nosotros nos ha llegado, porque realmente al ir por el camino más largo que era de los holandeses a Estados Unidos, allí es lo que se creó Santa Claus. Sí. Entiendo que lo de Papá Noel es porque en Francia adaptaron ese nombre, sí. Posiblemente tuvieran un personaje en otro momento diferente, como otros países de Europa que también adaptaron sus personajes al Santa Claus de Estados Unidos, sí. Nacido a comienzos del siglo XIX de la mano de Washington Irving y Moore y luego ya el remate en el 31 y posteriormente con la firma Coca-Cola, ¿no? Sí. Ahora tenemos un batiburrillo que es mayormente lo que las enseñas
de las grandes firmas publicitarias quieren. Sí, sí. Esto, Emilio, por decir algo más todavía sobre los regalos. Sabemos también que los romanos ya en esta época del año, en sus fiestas saturnales, se hacían regalos entre amigos, familiares, más o menos como nosotros hacemos, ¿no? Y luego la antropología, claro, nos aporta a través de Marcel Mauss y toda esta tropa de investigadores el concepto del potlatch, la fiesta del dar, algo que es básico en la socialización de los pueblos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, el hecho de dar como una forma de compartir lo que se tiene, incluso una generosidad que luego te viene de vuelta también. Bueno, o sea que seguimos en unos parámetros casi universales. Cambia, claro, el factor comercial. Eso sí, que entre nosotros ha sido determinante. Efectivamente, sí, cambia el factor comercial y mercantil, sin duda alguna. Tú has comentado el tema de los romanos. Yo, a ver, por la información que tenemos, quizá yo me saldría un poco de la norma. Más que hacer regalos, lo que hacían era intercambio. Creo que era lo más lógico en esa y en otras sociedades. El regalo por el regalo no me suena tan habitual. Eso con el tiempo es lo que hemos llamado en otras zonas y en esta sobre todo, en llamar que es el obsequio que te dan en las cuestaciones. En las cuestaciones, sobre todo en una época del año, que son las de invierno. Y eso marca las cuestaciones de San Nicolás que ha habido y que las sigue habiendo en algunos pueblos de Álava y Guipúzcoa y Navarra, sí. Y con las cuestaciones que luego vienen del aguinaldo, cantando villancicos o Gabón Cantac, y luego el Día de Reyes, e incluso el Día de Año Nuevo, porque todo tiene su canción. La cuestión no es tanta la fórmula que se sigue, que es súper sencilla, de formarse grupos para recorrer los caseríos o los barrios o los pueblos, como el origen incluso de los propios villancicos, ¿no?, que nacieron de letras en sentido amoroso y cómo han terminado con un factor claramente religioso y católico. Uh-huh. Bueno, pues no podía faltar entre las figuras míticas de las que estamos hablando hoy la de Olentzero, de nuestro carbonero. ¿Cuál es el origen de Olentzero? Bueno, el origen de Olentzero es complicado, pero bueno, podemos basarnos en la información que nos ha llegado hasta nuestros días, en principio por los expertos y autores que en su momento la recogieron como inicio de ese elemento, ¿no?, que más o menos es prácticamente hace un siglo cuando empiezan a salir estas noticias. Tanto el padre Donostia como Manuel Lecuona, como Barandiarán, son los que, y Caro Baroja, son los que encontraron los primeros datos de esta información, tanto a nivel de cuentos, no de cuentos, vamos a llamarlo relatos cortos, muy cortos, a veces incluso una frase, y la cuestación que se hacía y que se hace en algunos pueblos de Navarra, como Vera y Lesaca, o como de Guipúzcoa, de Oyarzún. Realmente el carbonero con el tiempo se ha convertido por estética en otra cosa muy diferente. De la cara pintada hemos pasado a la barba blanca, de la blusa negra hemos pasado al chaleco de florecillas, de ir en andas y ser el elemento por el cual se consigue una fruta, incluso un dinero, a que reparta los regalos en cada casa. Se ha Papá Noelizado. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, pero no solamente Papá Noelizado, que esa palabra la tenéis que patentar, sino además Reyes Magueado. Vaya. Porque claro, es un oitrino también. Claro. La verdad es que es difícil ser niño en esta época y entender todo esto. Hombre, en algunas casas será complicado porque si reciben regalos de los tres claro, conjuntos... Hay familias donde el Papá Noel también viene aquí. Hombre, hay familias donde viene 3 veces. Viene Olentzero, viene Papá Noel y vienen los Reyes. Por eso... Y cuando se descubre que son los puntos suspensivos, bueno, no estamos en horario infantil a estas horas, pero cuando se descubre que puntos suspensivos son los que traen los regalos, ostras, menudo drama,
mañana, porque ya entonces se acabó el chollo. Ostras. Sí, pero por eso se hace retrasar el conocimiento hacia afuera. Bueno, esa es otra. Nos estamos yendo mucho del tema, pero a mí esto me parece que es para reflexionar. Que yo sé de chavales, chicos, chicas ya, pero sé de chicos que han cumplido los 11 años y no sabían que los puntos suspensivos traían los regalos. Pero fingen por estirar el chicle, yo creo. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya no sé. Es un tema para haber tratado. Es una cosa, a mí me parece muy extraña, pero bueno. Bueno, escucha, Emilio, y antes hablábamos del paso de la cultura rural a la industrial, a la urbana, y lo que eso afectó de alguna manera, claramente, vamos, a las fiestas, ¿no? Y aquí hay un elemento que me parece muy significativo y a mí me gusta mucho, que es lo del tronco de Navidad, que viene de Francia, tiene mucha tradición, la bûche de Noël, es un pastel con forma de tronco y que tiene una historia muy bonita. Yo creo que nos la deberías de contar. Bueno, el caso de Francia es un caso europeo. Lo del tronco, en el sentido de tronco de Navidad y no lo que se suele emplear a veces hacia algunas personas, realmente nació como el elemento que se consume en el hogar como leña. O sea, aquí hemos tenido el tronco de Navidad, que se le llama olenchero en Borra, Gabón mucurre, subilaro, suquilaro, en Cataluña tienen el tío, en Alemania quemaban un roble. Aquí hay un elemento que es el que da calor en la casa, y eso es necesario en estas fechas, al menos en algunos momentos del invierno con tanto frío. Ahora igual como ha cambiado el clima, pues no lo necesitamos tanto. Pero calor y luz en las noches más largas del año. En esa noche más larga del año. Uh-huh. Es verdad que se trasladó en un momento a esa noche del 24, pero bueno, podría yo creo que caer cualquiera de esos días. De todas formas, ese tronco, yo he recogido en su momento, como los ancianos contaban, que tenía que ser el tronco más gordo para colocarlo en el medio y que durara el fuego toda la noche. He leído que en otros sitios el tronco era tan gordo que duraba todo el año. Esto es casi como el cortar el currusco de pan y bendecirlo y meterlo debajo del mantel y duraba sin enmohecer todo el año. Sí. O sea, a ver hasta dónde van esos cuentos, pero bueno, por ahí van los tiros. Uh-huh. Pero la bûche de Noël. Sí, bueno, pero bien rica que está. Eso, convertida en pastel. La idea es que cuando se fueron muchos campesinos, no sé si lo cuentan en Francia, fueron muchos campesinos a vivir a la ciudad, como no tenían chimenea, como no tenían ese tronco tan mágico de esa noche, lo simbolizaron a través de elaborar un pastel que tuviera esa forma. Qué curioso. Bueno, has hablado, Emilio, de postulaciones, de cuestaciones, de fiestas ligadas precisamente a Nochebuena, Nochevieja y en otros momentos del año también se producen. Esto era siempre donación de alimentos, donación también de dinero en un momento dado para hacer una merendola. Y era una cuestión también en la que ¿cómo los llamaríamos? Los postulantes cantaban o simplemente iban pidiendo la voluntad por ahí. Bueno, había varios tipos. Uh-huh. Sí, generalmente tenían que ofrecer algo a cuenta de recibir un obsequio. Y generalmente eran grupos, los más antiguos que se conocen, y generalmente eran hombres o jóvenes, y en algunos casos niños, y podían pedir desde el día de San Nicolás, que hemos hablado antes, hasta el día de Nochebuena, el día de Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes. Luego eso seguía porque, claro, luego el invierno sigue y estas cuestaciones se hacían en carnavales, en diferentes fechas. Tenía que haber una canción o una danza o simplemente unas estrofas. Con eso era suficiente para que la relación que existía entre los que iban y los que recibían fuera lo más amistosa posible. Uh-huh. Muchas veces hablamos de que iban con palos cantando y para llevar el ritmo. Bueno, eso se sabe que en el fondo no es una tontería, pero realmente el palo se llevaba para todos los perros que salían por el camino porque había que defenderse un poco. Sí. Al final se quedó en eso de llevar el compás, que hace falta saber llevar el compás a veces con estos ritmos. Yeah. Pero las cuestaciones eran un intercambio entre lo que ofrecía el grupo postulante y el obsequio que recibía. Y eso, en el tipo más antiguo, eran lo que hemos hablado, desde frutas hasta embutido,
hasta algo de dinero con el tiempo que se fue recogiendo. Servía para hacer una comida, para hacer una cena o incluso, como sirve últimamente, pues para apoyar a una ONG o algún acto de estos que tiene que ver con temas de enfermos y todo esto. Sí. Causas sociales. Dices que se postulaba también el fin de año, el 31 de diciembre, pero no era una fecha especialmente dada a la fiesta. Antiguamente no se le daba demasiada importancia. Lo que sí ha quedado en algunos lugares son ritos, los ritos de la medianoche, ¿no? Que esto he conocido alguno bastante interesante. Sí, efectivamente. A ver, he dicho lo de la postulación de Nochevieja porque en algún sitio también he recogido que se hacía. Posiblemente sería un error y sería el día de Año Nuevo, que el día de Urtebarri Charri, claro, Berlarri, sí, con la que esté con Ari y demás. La cuestación en sí misma de Navidades servía para lo recogido, con ello comer esos días los críos o lo que fuera. Lo que tú has comentado, y en este caso tiene que ver con el agua y el fuego. Por un lado está el rito del agua, el de coger agua en una fuente a las 12 de la noche. Eso se ha llevado a cabo y no sé si se seguirá celebrando en este momento todavía en Sacana, en Navarra. Sí. Y luego está el tema del fuego. El tema del fuego es la hoguera. La hoguera que se hacía en los dos solsticios, tanto en el de verano como en el de invierno, e incluso el Día de la Inmaculada en algunos pueblos de la Rioja Alavesa. Sí. El Día de la Virgen de Agosto, el 15. Por ejemplo. Luego también en San Antón, o sea, se ha hecho en varias fechas. El tema del fuego, en este caso en el del invierno, claro, es la fuente de luz o la fuente de calor, ¿no?, que tiene que alumbrar la noche. Luego también es verdad que hay otra cuestión, y yo creo que también es en la zona navarra, donde además de recoger el agua, se va visitando las casas, se hace un pastel, se va repartiendo, o sea, la verdad es que ya son elementos o acciones ya un poco concretas de lugares determinados. Bueno, y a la vista de todo lo que hemos comentado, Emilio, ¿tú qué futuro crees que les espera a estas fiestas? Es que no soy vidente. ¿Has podido ver los últimos años? A ver, tú has asistido desde el punto de vista de la etnografía al surgimiento. Hemos asistido todos, los que tenemos, además, los que hemos tenido niños en las 2 últimas décadas, a Halloween, que era algo inexistente, que solo salía en películas malas de serie B. Cambios va a seguir habiendo, eso es lógico, y va a depender mucho, en este caso, del mundo casi, yo diría, tecnológico. O sea, todo lo que influye a nivel de calle o a nivel de celebración. Posiblemente es que es muy difícil decir cuál es el siguiente paso, pero vamos, todo va hacia una complejidad manifiesta, y además tiene que ver mucho en este caso con los elementos que en este momento están ya encajados en la propia sociedad. Olentzero y Maridomingui, alguno dirá el marisco de la cena, que eso el otro día oí como la máxima, la comida de siempre, y dije, hombre, anteriormente estaba el orillo asa, la hinchar salsa, el cordero, la sopa de ajo, la ensaladilla rusa, luego las angulas, o sea, todo esto es un... Sí. Y en todas las casas no es lo mismo, claro. No, jolín, que no. En cada casa hay una tradición. En muchos sitios se come cardo, por ejemplo. Que eso también es verdad. Sí. Cardo, coliflor también. Sí, coliflor. Sí. Lo de la ensaladilla rusa, yo por parte de padres sí lo he visto. Ensaladilla rusa en Nochebuena. Qué cosas. Compota. La compota también, sí. Es bueno, cierto. Lo cual nos dice Emilio, que preparémonos para vivir nuestras últimas Navidades en el metaverso. Calla. Ay, Juan. Ya sé que soy un poco negativo, pero es que está claro el horizonte. Ya he dicho, la tecnología va a influir definitivamente. Bueno, a lo mejor nos sirve para quienes tenemos familiares lejos, para que no tengamos que viajar tanto, o cuando no podamos viajar, pues oye, nos podemos juntar en el metaverso. Sí. Eso sí, la comida, ¿qué quieres que te diga? Va a ser un poco. Yo no lo veo, pero bueno. Plástica. Sí, todo es posible, ¿eh? Podemos ponernos unas gafas de realidad virtual e ir comiendo mientras, a ciegas, tanteando la cena, comer lo que pillamos. Sí, que nos alimente, aunque no sea nada. Efectivamente. Pues ya veremos.
De todas formas, Juan, esto es tan sencillo como en un tiempo volver a llamar a Emilio y que nos diga cómo ha visto el cambio. ¿Cómo ha evolucionado el tema? Ya os diré si acertamos o no acertamos en su momento. La primera vez que viniste a este programa, lo de Halloween no existía, ¿eh? Yo creo recordar que no existía, porque yo esto lo he visto con estos ojos. El surgimiento de Halloween como en el calendario, sobre todo escolar, que es como... Sí. En Francia ya estaba, pero en fiestas privadas, en los pubs irlandeses. Yo eso me acuerdo de los años 90. Yo la primera vez que oí y que vi y que asistí fue en los años 90 en pubs irlandeses. Sí. Pero aquí no ha saltado hasta hace muy poco. Lo del Halloween, que sepáis que tiene una raíz vasca también. Pues eso, y cuéntanos. Pues venga, ya que estamos. La raíz del Halloween son las calabazas. A vosotros igual nos han contado, pero yo me acuerdo que en un momento sí que me dijo mi padre que ellos en un momento determinado del año o en cualquier momento lo que hacían era vaciar calabazas, clavarlas en unas estacas y a veces poner una luz dentro, con lo cual con todos los caminos sin luz y tal asustaban a la gente. Y eso luego, es verdad que luego se ha recogido información que eso se hacía a finales de octubre y comienzos de noviembre, que coincidía con el tema de todos los difuntos. Lo de vaciar calabazas, eso está clarísimo, no solo aquí, también en Aragón y en Asturias, en ciertas zonas del norte. Y luego es verdad que luego eso se ha aclimatado con las sábanas, con los disfraces, con las caretas. O sea, se ha ido un poco acomodando casi para llegar a Halloween. Hay que poner telarañas a todo. Cualquier día nos ponen telarañas aquí en el estudio, en Halloween. Pues vaya. Se ha carnavalizado. Sí, pero además en un plan familia Addams, en plan como película de miedo. Sí, de gótico. Sí, es muy extraño. Es una fiesta que, en fin, bueno. En fin, pues nada, pues ya la siguiente etapa será el Día de Acción de Gracias. En mi casa se come pavo en Nochebuena, por ejemplo, pavo relleno. Una receta buenísima. Mira. Pero cualquier día nos vemos cocinando pavo en Acción de Gracias, dando gracias no sé por qué. Pero ya veremos, ya encontraremos algo. Siempre hay motivo para gracias. Aquí también se celebra la Acción de Gracias, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo es eso? Sí, yo creo que he leído en algún libro que en Álava, en algún pueblo, se celebraba desde Acción de Gracias hasta Nochebuena. La Acción de Gracias por la vendimia, he vivido yo. Emilio me mira y me dice, luego hablamos. Me dices. Si me acuerdo de... Bueno, ahora mismo, no te preocupes. Pues nada, Urte Berrión y esas cosas, como yo me voy de vacaciones unos días, podemos decir que este es el último programa oficial del año. La semana que viene nuestros oyentes podrán disfrutar de unas maravillosas reemisiones con temas muy chulos. Y nada, pero bueno, a efectos, y este es la última vez que hablamos este año 2022, Juan. Pues Urte Berrión, eta ondo pasa, Eva y Emilio. Gabon zorionak. Agur. Agur. En las últimas semanas se está hablando mucho de herramientas de inteligencia artificial que hacen cosas realmente singulares. AlphaCode, Copilot, ChatGPT. Lo de hacerle preguntas de todo tipo a ChatGPT, por ejemplo, se ha convertido en un entretenimiento claro. Por ejemplo, le hemos pedido a este chat que escriba un haiku sobre tecnología. Y la respuesta ha sido, la tecnología muda el mundo como una ola fluyendo sin parar, lo cual tiene bastante sentido y cierta belleza. Luego le hemos pedido que nos escriba un haiku sobre un programa de radio que hable de ciencia. Respuesta, la voz de la radio, explorando la ciencia, descubriendo nuevos mundos. Bueno, este quizás será un poquito menos imaginativo que el otro, pero bueno, tiene su coherencia. Tercera cuestión, le hemos pedido que nos escriba la letra de un rap sobre la radio. Bueno, es demasiado largo, la letra es larguísima, pero el estribillo es... Siempre habrá radio. Radio, radio, radio. Es la fuente de mi inspiración. Bueno, pues ha sido un ejercicio gracioso. Hoy nos acompaña Daniel Reguera, profesor e investigador del área de inteligencia artificial de Mondragón Unibertsitatea, para hablar de ChatGPT, de AlphaCode, de Copilot, en fin, de las últimas novedades en torno a inteligencias artificiales que nos dejan, la verdad, pues bastante boquiabiertos. Hola Dani, Gabón. Hola Eva. Comencemos hablando de ChatGPT, que en los últimos días ha dado hasta entrevistas en periódicos. Ha creado letras de canciones y conversado ya con miles de personas. ChatGPT es un desarrollo de la empresa OpenAI y bueno, pues ¿qué es exactamente? ¿Y qué podemos hacer con él? Porque a priori parece que podemos estar jugando un buen rato.
Bueno, este sistema, como comentas, pues al final es un sistema de inteligencia artificial que está especializado en sistemas de diálogo, ¿no? Al final lo que nos permite es tener un sistema entrenado en el que nosotros, pues añadiéndole una entrada, que podría ser, ¿no?, pues una conversación, el sistema es capaz de darte esas respuestas con un nivel de coherencia y un nivel de integridad pues muy alto, ¿no? Al final permite el que podamos jugar con este sistema, ¿no?, pues para generar diálogos de manera autónoma o de manera inteligente, pues con unos resultados realmente espectaculares, ¿no? Al final pues es una mejora del algoritmo GPT-3 y al final lo que permite, pues mediante una serie de técnicas, el poder interactuar con un sistema para generar una conversación. Sí, además conversaciones que no solamente desde el punto lingüístico, gramatical son muy correctas, sino que tienen sentido, que tienen contenido, que tienen coherencia. ¿Cómo crea sus respuestas? O sea, dicho de otra forma, ¿cómo se entrena a una inteligencia artificial para que tenga estas conversaciones tan aparentemente humanas? Es un sistema autónomo, ¿no?, que la parte de entrenamiento pues está basado en temas de aprendizaje por refuerzo, ¿no?, con feedback humano. En este caso pues tienen una primera fase, ¿no?, donde han hecho una colecta, una recogida de los datos que han sido entrenados de una manera supervisada. Una segunda parte, ¿no?, pues donde ya una vez hechas esas entradas o ya cuando buscas, ¿no?, cuál puede ser el resultado, ¿no?, a esa entrada, pues genera una serie de respuestas que las va rankeando, por así decirlo, de la manera más óptima, ¿no? Uy, rankeando. Nos tienes que explicar esa palabra. Bueno, al final lo que hace es... Hace un ranking. Hace un ranking de cuál es la más óptima, ¿no? Al final pues genera una serie de soluciones y te propone una serie de respuestas óptimas, por así decirlo, y ¿sí? lo que genera o lo que devuelve pues es cuál, en base a sus políticas, ¿no?, de este sistema por refuerzo, cuál es la más adecuada pues para esa situación, ¿no? Al final, este sistema, pues el potencial que tiene es que ha sido entrenado con una gran cantidad de datos y al final pues por eso genera una serie de respuestas óptimas, por así decirlo, y la verdad es que tiene unos resultados, como hemos dicho antes, pues espectaculares, ¿no? Al final, una primera parte, ¿no?, pues los propios desarrolladores van entrenando el sistema, ¿no?, pues generando una serie de un volumen de datos, haciendo sus pruebas, sus ensayos. ¿Y esos datos serían, conversaciones? Conversaciones con ellos, al final. Conversaciones naturales entre humanos. Eso es, ellos, lo mismo que nosotros ahora cuando estamos probando y estamos alimentando el sistema, nosotros al final estamos alimentando, mientras lo estamos probando, aunque sea de una manera, ¿no?, pues puede ser más o menos profesional, puede ser más o menos ociosa, tú estás entrando, ¿no?, porque le estás dando una serie de entradas y tú estás viendo, ¿no?, pues en base a esos feedback, ¿no?, pues cómo se está generando. Al final, ¿no?, pues esos desarrolladores pues van entrando en una primera fase y luego ya generan pues como si fuese un sistema de chat en el que pues van haciendo más, ajustando, por así decir, las respuestas y al final pues se basa en ese potencial, ¿no?, en el que ha tenido una fase, ¿no?, de recogida y de entrenamiento pues muy, muy amplio y sobre todo, ¿no?, el cómo está desarrollado, ¿no?, el cómo es capaz de entender qué es lo que quiere, es lo que antes tú decías, ¿no?, pues que sea capaz de responder con coherencia, que sea capaz de responder con integridad, aunque existen algunas limitaciones, ¿no?, que ellos mismos indican, al final consiguen hacer este tipo de respuestas de una manera con unos resultados pues que realmente tú estás interactuando con esa librería y es que no sabes si al otro lado la persona que te está contestando es una persona especializada en el tema en el que estáis interactuando. Sí, y la opinión de las personas humanas que entrenan a esta máquina le ayuda también a reforzar su criterio. O sea, cuando se le dice, sí, esto es más correcto que esto otro, por ejemplo. Claro. ¿Es así también como aprende? Claro, al final ese tipo de respuestas, cuando te dan ese resultado, si tú ves que se adecúa, ¿no?, obviamente pues eso mejora o pondera esa respuesta, ¿no? Al final existen una serie de limitaciones que ellos mismos, ¿no?, pues las citan, ¿no?, en sus trabajos o también en lo que es la documentación de la librería, ¿no?, pues que, por ejemplo, todavía hay problemas, ¿no?, de distinguir la ambigüedad, ¿no?, pues no es capaz de distinguir al 100%. O sea, no digo que no lo distinga, o sea, distingue muy bien, pero no es perfecto al 100%. El tema de las incoherencias, que a veces, pues por ejemplo, en función de lo que estés, ¿no?, preguntándole, pues igual la respuesta es un poco incoherente, de ahí, ¿no?, lo que comentabas antes, ¿no?, pues que igual esa respuesta no es tan buena y no es que la penalice, sino pues dices, hostia, pues igual no es la más óptima, ¿no? También luego, por ejemplo, las fuentes, ¿no? Pues las fuentes fidedignas, ¿de dónde se basa? Al final es, pues no sé, como si fuese un poco caja negra, ¿no?, que tú no sabes desde dónde está extrayendo esa
esa fuente para generar ¿no? las respuestas. Sí, cuando se dice que las fuentes de entrenamiento son opacas, ¿se refiere a eso? Aunque especifican, ¿no?, cuál es el proceso, al final el set de datos que utiliza, ¿no?, para entrenar, pues no podemos verlo. No sabemos de dónde saca la información, porque claro, yo los ejemplos que he citado son absolutamente banales y no tienen ninguna importancia, porque es un poco por probar la gracia que tiene este chat a la hora de, bueno, pues de responder cosas tan curiosas como puede ser una letra de una canción o de un poema. Pero claro, en un momento dado alguien le puede pedir que le haga un resumen, yo qué sé, de la Guerra de los 100 años. ¿De dónde saca la información? ¿Se ha leído todas las enciclopedias del mundo? Claro, esa es un poco la duda que podemos tener, ¿no? Claro, el core está en el conjunto de datos, ¿no? Es su core, por así decirlo, ¿no? Y al final, pues... Esto del core me hace mucha gracia porque lo oigo cuando hablamos de tecnología y de pilates. También son palabras que... Mira, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, verdad? Pues el núcleo, no el sé. núcleo, no sé cómo decirte. Sí. Es verdad. Pero bueno, es verdad. ¿No? Y luego, por ejemplo, es que al final ese es su núcleo de negocio. Al final, si también comenta, ¿no?, que utilizando esta librería o esta herramienta, ¿no?, o sea, los ingresos estimados para 2024 serán $1.000 millones. Claro, porque lo que no hemos dicho es que esta tontería que estamos haciendo es en la versión gratuita y que luego evidentemente hay una versión de pago con textos que, vamos, le puedes pedir le puedes pedir que te prepare una tesis. Bueno, por lo menos que te recoja la información para la tesis, yo qué sé. También esto es todo un mundo. Por cierto, la empresa manifestó su temor de que esta inteligencia artificial se expresa con contenidos buenos y con tanta coherencia y con tanta seguridad que puede elaborar textos a partir de informaciones falsas, pues porque algo de la información de la que se nutre no es buena, y que pueda ser una fuente de fake news, pero como un piano de grande. ¿Cómo se controla esto? Ahí es casi como buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, mucho antes de que, ¿no?, se publicase o que se abriese al público esa versión, ¿no?, libre para poder jugar con la herramienta, el tema de las fake news, los bots de Twitter, pues no sé, hace unos meses, ¿no?, cuando Elon Musk, ¿no?, llegó a la presidencia de Twitter, uno de sus objetivos era acabar con los bots. Eso es realmente imposible. Entonces, lo que decíamos antes, este tipo de sistemas están tan bien entrenados, son tan precisos y rozan ese nivel de perfección que es muy difícil ser capaz de detectar, ¿no?, cuando ha sido generado, ¿no?, de una manera automatizada o de una manera natural, ¿no? Antes también, ¿no?, como te comentaba, sistemas o repositorios, ¿no?, en los que los usuarios suben, por ejemplo, sus comentarios, como puede ser dentro del mundo de la programación, ¿no?, el portal Stack Overflow. Ellos mismos, ¿no?, comentaban, ¿no?, que una de sus líneas ahora va a ser intentar detectar, ¿no?, cuando esas respuestas a problemas que los usuarios han ido añadiendo al portal son generadas por este tipo de sistemas o no, ¿no? De intentar, no sé si decir banear o no sé cómo decir la palabra, intentar reducir o intentar detectar esas respuestas que han sido generadas, ¿no?, automatizadamente, pues por lo que decías tú antes, ¿no?, pues el tema de no de la coherencia, la integridad. Cuando algo es veraz, claro. Ya que mencionas el tema de la programación, ChatGPT puede dar respuestas en lenguaje de programación y puede crear mini programas informáticos, pero ya si nos centramos en este ámbito, esta misma empresa tiene Copilot, que es un asistente de inteligencia artificial para programadores. Lo que pasa es que aquí el concepto de asistente ya nos da una pista, ¿no? Se trata de una ayuda. Aquí no se trata de que te haga el trabajo, sino de que, bueno, pues de que sea una ayuda extra, ¿no? ¿Copilot cómo funciona? Bueno, Copilot es una herramienta que, basándose en sistemas de recomendación, es un asistente que te ayuda a completar líneas de código, ¿no? Basado también en inteligencia artificial, en este caso, pues dándole como entrada al sistema pues una serie de especificaciones que quieres conseguir, él mismo te va construyendo, te va sugiriendo líneas de código que al final, si utilizas, puedes ver cómo los niveles también, ¿no?, de precisión en este tipo de soluciones son espectaculares, ¿no? Al final, este sistema es capaz de recolectar información, ¿no?, de GitHub, que es uno de los repositorios de código pues más utilizados y más extensos, ¿no?, en la actualidad, y es capaz de, mediante ese aprendizaje, sugerirte esos fragmentos de código que al final, ¿no?, pues te están dando unas respuestas realmente precisas y buenas para programar.
ese tipo de algoritmos. Sí, bueno, Copilot se concibe como un recurso para programadores y es un ámbito en el que ahora, pues en las últimas semanas, ha destacado enormemente AlphaCode, otra de las protagonistas del momento, que parece que va mucho más allá de ser un mero asistente. Lo ha presentado DeepMind, propiedad de Alphabet, que ha presentado esta tecnología que ha resultado ser capaz de programar con el nivel que tendría un programador humano novato de entre unos meses y un año de práctica, que ya es mucho decir, que pueda desarrollar una actividad tecnológica con la capacidad de una persona que lleva hasta un año de práctica. A mí me parece bastante asombroso. Se ha publicado un artículo en Science tras varios meses de valoración del funcionamiento de AlphaCode y bueno, pues ha llegado a esta conclusión. ¿Qué tipo de tareas realiza? Porque va más allá que Copilot, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los resultados, ¿no?, que han sido publicados son espectaculares, ¿no? Porque tú decías, pues la capacidad que tiene de asemejarse a una persona humana, ¿no?, con el conocimiento de un año y medio de un desarrollador, ¿no? Este sistema, ¿no?, ha sido probado, ¿no?, en diferentes competiciones de código, ¿no?, de desarrollo de los hackatones. Se expone un problema extenso, dejan una cantidad de horas limitada para resolver el problema, soluciones creadas con este tipo de herramientas han quedado de las 54 primeras en el ranking. Al final genera una serie de recomendaciones o de asistentes que la verdad es que están muy bien trabajados y te devuelve pues ese tipo de soluciones para problemas en los que tú le especificas, ¿no? Generándote el código. Escribe el código y luego tú lo revisas y ves si se amolda lo que necesitas y sus capacidades han parecido especialmente asombrosas en esta revisión que se ha hecho. DeepMind presentó AlphaCode a concursos de programación en línea, efectivamente, con los resultados que has comentado. La pregunta es si estamos cerca de tener tecnologías que permitan reemplazar a los programadores. Parece que no, porque una cosa es dominar el lenguaje de programación y otra cosa es la creatividad. Entiendo que también en esto hace falta creatividad, hace falta imaginación, hace falta, bueno, en fin, la chispa creativa que las máquinas por el momento no tienen. Correcto. Ahí también este tipo de sistemas, pues una de las limitaciones principales, ¿no? Y la más principal, porque siempre cuando debatimos el tema de la inteligencia artificial aparece la palabra, ¿no?, humano. ¿Esto nos va a reemplazar? Reemplazar no, yo creo que como hemos comentado en anteriores, ¿no?, entrevistas, yo creo que pues, va a ser una nueva forma de trabajar, ¿no?, en el que tendremos que, pues, nos tenemos que ayudar de esta tecnología, pues por ejemplo para esos tipos de desarrollos, ¿no? Pues como ya en la medicina, pues los médicos ya se ayudan de inteligencia artificial, pues por ejemplo para detección de imagen o este tipo de cosas, pues desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de desarrollo, pues estas herramientas vamos a tener que ir introduciéndolas poco a poco en nuestro sistema, ¿no? Y trabajar con ellos. Al final, pues sustituir, pues eso a mí, esa palabra, pues me da un poco miedo. ¿Por qué? Porque todavía, como has comentado tú antes, pues este tipo de sistemas no son capaces de lidiar con factores humanos, ¿no? A la hora de los desarrollos, pues hay conceptos que igual estos sistemas pues no son capaces todavía de generar soluciones que sean precisas o que contemplen todos estos factores. Luego también existen limitaciones claro, o sea, estamos hablando de automatizadores o recomendadores de código pues para lenguajes informáticos que son de uso extensivo, ¿no? Pues claro, tú si vas a trabajar con Python o con C++, obviamente pues vas a tener soluciones muy interesantes, pero si tu lenguaje de programación se basa en otros que no tiene o que son poco usados, por así decirlo, pues estas soluciones no tienen la colección suficiente de datos para poder generarte esas recomendaciones. O sea que al final, vuelvo a decir, sustituir, pues la palabra sustituir pues a mí me da un poco vértigo cuando sale. Yo creo que esto genera un nuevo paradigma en el que pues tenemos que ¿no?, convivir con este tipo de tecnologías y ser capaces de extraerle pues el potencial que tienen. Sí. ¿Qué pensará ChatGPT del futuro de todos estos sistemas, de toda esta tecnología? Se lo pregunto y luego en la despedida lo cuento. Gracias, Dani. Agur, eskerrik asko. Apuntes de ciencia.
Un estudio con ratones realizado por la Universidad de California en Riverside desvela los mecanismos por los que el cerebro consolida los recuerdos de miedo remoto, un recuerdo de sucesos traumáticos ocurridos en un pasado lejano, puede que incluso hace décadas. El estudio demuestra que estos recuerdos se almacenan de forma permanente en conexiones entre neuronas de memoria en el córtex prefrontal, una parte de la corteza cerebral implicada en la consolidación de la memoria remota. Lo que han descubierto en los experimentos con roedores es que un pequeño grupo de neuronas de la memoria estaban activas durante el acontecimiento traumático inicial y se volvían a reactivar al recordar el miedo remoto. Dicho de otra forma, los circuitos de memoria prefrontal se refuerzan progresivamente tras los sucesos traumáticos y este refuerzo desempeña un importante papel en la maduración del recuerdo del miedo hasta su estabilización en la corteza cerebral de forma permanente. Se calcula que un 6% de las personas sufren en algún momento de su vida episodios de miedo crónico, recuerdos de momentos traumáticos. Este estudio aporta una importante perspectiva para desarrollar estrategias terapéuticas que supriman este sufrimiento. Le hemos preguntado, por cierto, a ChatGPT qué piensa de su futuro. Dice que es muy prometedor porque permitirá a los usuarios conversar con bots de forma más fluida. La próxima semana seguiremos, por cierto, en nuestro horario habitual, pero para quienes nos siguen a través del podcast, nos despedimos hasta el 2 de enero. Egu Berrión, felices fiestas y buena entrada de año a todo el mundo. Egon zaitezen kontuan, matxifrakak kontatu degust, puntu honetan dornuan. Tras-tris-tris-tras, gaur dugu gabon, tripea ondo dauka, bestea hor konpon. Txaur saltza zefinin ziren, gain handi bat berhala, garbitu neban handiagoa, izan balitza ojala. Tras-tris-tris-tras, gaur dugu gabon, tripea ondo dauka, bestea hor konpon. Terraina bera azaz beteri, kolore zurre garbia, istante baten arkitu neban, azken gorria. Tras-tris-tris-tras, gaur dugu gabon, tripea ondo dauka, bestea hor konpon. Iruturreko ota zalbatez, sakatrapua bailitzan, ez dilatiko zabal bateri, barrua garbitu neusan. Tras-tris-tris-tras, gaur dugu gabon, tripea ondo dauka, bestea hor konpon. Gaztainetatik barruan dakat, gezur bagerik imina, berrogei sagartzazpitostada, prisatzen bilen alina. Tras-tris-tris-tras, gaur dugu gabon, tripea ondo dauka, bestea hor konpon. Mama gozotik zenbat hausi izan, ez dut seguru burua, bihar goizeko atera begi, egarri danak kontua. Tras-tris-tris-tras, gaur